Cuando una comunidad habla, la sociedad debe escuchar. Aquí comienza Atacama Escucha con Pancho Madero. A partir de este momento, abrimos los micrófonos para conocer las preocupaciones, denuncias y propuestas de quienes construyen nuestra región día a día. Bienvenidos a Atacama Escucha en Madero Radio. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas que están en la sintonía de Madero Radio y Desierto de Atacama Televisión? Este es nuestro programa, Atacama Escucha con Pancho Madero, y a mi lado, como todos los días de la semana, tengo a nuestra querida periodista Montserrat Rojas. Bienvenida, Monse. Muchas gracias, Pancho. Aprovecho de saludar a todos quienes se están sumando a la audiencia a esta hora. Sí, efectivamente, hoy día vamos a hablar lo que nos toca a todos en un momento de la vida y que yo estoy bien cerquita. La vejez. Chile hoy tiene el 14% de su población mayor de 65 años. Y ese porcentaje va a seguir subiendo, porque hay algo que los números no dicen. Muchas de esas personas no están descansando, están trabajando. No porque quieran, sino porque la pensión no les alcanza. Y cuando dices que no les alcanzas, ¿de qué cifras estamos hablando? Porque creo que mucha gente no tiene idea de cuánto recibe un jubilado en Chile todavía. Oh, ¿para qué le cuento la cifra? Es para ponerse a llorar. El monto promedio de una pensión autofinanciada en el 2024 fue de aproximadamente 175.000 pesos. Con eso en Chile hoy no se paga el arriendo, no se paga la luz, no se paga el agua, menos la comida al mismo tiempo. Por eso hay adultos mayores que trabajan y muchos de ellos lo hacen de manera informal, sin contrato, sin cotizaciones adicionales y sin que nadie haga seguimiento de cómo están. Y en Atacama, con sus distancias y su ruralidad, eso se complica todavía más. En Chile hay 2.587.238 personas mayores de 65 años. En Atacama, la población mayor de 65 creció un 34,9% entre 2017 y 2024, más rápido que el promedio del país. Y la pensión promedio es de 175.000 pesos al mes. La pregunta de hoy: ¿está Chile preparado para envejecer con dignidad? Si tienes más de 60 años y quieres contarnos tu historia, escríbenos al más 569-9650-6912. Pancho. Los datos del censo del año 2024, Chile tiene 2.587.238 personas mayores de 65 años. Ya lo decíamos, el 14% de la población. En el año 92 era el 6,6%. Eso significa que en 32 años, la proporción de adultos mayores se duplicó y la velocidad del cambio se está acelerando a pasos agigantados. Chile pasará del 14% al 21% de adultos mayores en solo 17 años. Uruguay, para hacer una experiencia comparada, tardó 48 años en hacer esa misma transición. O sea que estamos envejeciendo en cámara rápida. ¿Y Atacama cómo está en ese contexto? Como sí, como sa. Atacama está ahí nomás, tiene uno de los menores índices de envejecimiento del país. En parte porque hay mucha migración laboral joven vinculada a la minería. Pero eso no significa que no esté envejeciendo. Entre 2017 y 2024, la población de 65 a 79 años en la región creció casi un 35%. Más rápido que el promedio nacional. Y hay comunas de nuestra región de Atacama, donde el envejecimiento es tremendamente pronunciado. Alto del Carmen tiene un 28,2% de su población mayor de 60 años. Eso es una de cada 3 personas. Y Alto del Carmen es una comuna rural, alejada, con pocos servicios. ¿No es lo mismo envejecer ahí que en Copiapó? Ahí está el punto, Monse. Ahí está el punto. Envejecer en Chile no es igual para todos. Hay una brecha enorme. Una brecha entre quien puede jubilarse con una pensión digna y quien tiene que seguir trabajando porque no le alcanza. La pensión promedio autofinanciada de 2024 fue de aproximadamente 175 lucas. La PGU, que es el apoyo solidario del Estado, llega hasta 250.000 pesos. Eso no alcanza para vivir solo. Y cuando no alcanza, la gente trabaja, muchas veces de forma informal, sin contrato, sin nadie que los vea. Exacto, Monse. Hay adultos mayores en Atacama que trabajan en el campo, en el comercio, en el servicio doméstico.
pasados los 70 años. Y no lo hacen por vocación, lo hacen por necesidad. Y el sistema los cuenta como jubilados, pero en la práctica están trabajando igual. Violeta Martínez lo ve todos los días en la Fundación Luz de Esperanza. Violeta es una dirigente muy connotada de adultos mayores en Atacama, en su capital regional Copiapó, y ella es la presidenta de la Fundación Luz de Esperanza. Vamos entonces a escuchar esta entrevista de Violeta Martínez. Seguimos en Atacama Escucha. Bienvenidos siempre. Buenos días, mi nombre es Violeta Martínez Flores, presidenta de la Fundación Luz de Esperanza Atacama, adulto mayor. Violeta, ¿cómo nace la fundación? Bueno, la fundación nace por una inquietud que tenía, porque anteriormente fui dirigente del básquetbol y trabajamos mucho la parte social. El 2012 me retiré de dirigir el básquetbol Canadela y posteriormente invitamos a un grupo de personas a tomar un tecito y ver si podíamos darle vida a una organización que trabajara la parte social. De ahí nace Fundación Luz de Esperanza Atacama. Y cuando empezaste con esta fundación y empezó a llegar gente más bien, ¿qué problemáticas fueron las que más viste de los adultos mayores que llegaban? Que necesitaban un lugar de encuentro, necesitaban compartir, dar a conocer las inquietudes que tenían y principalmente necesitaban generar ingresos. Entonces la temática nuestra es hacer talleres para darles las herramientas y poder llevar un sustento a sus casas. Y cuando hablas de hacer sustentos, me imagino que hacen talleres. Efectivamente. Ese tipo de instancias. Bueno, nosotros llevamos con la sede 3 años en principio, hacíamos participación recreativa, íbamos a diferentes clubes de adultos mayores, pero vino el punto de inflexión para la pandemia y después nos entregaron la sede y de ahí que empezamos a hacer talleres. Hemos hecho talleres de repostería, de costura, de resina, un montón de talleres que les ha servido para presentarse inclusive en la feria, que es lo que nos interesa, para que así las vayan conociendo y generar sus propios ingresos. Me imagino que esto también tiene un impacto en la autoestima de las personas que asisten. Claro que sí, es muy importante para ella. Que salen del tema de la pobreza, porque es un importante apoyo. Nosotros le hacemos los talleres y todo, porque trabajamos a través de fondos, entonces todos los materiales son para ellas. Entonces ya llevan una base económica para que les sirve a las personas. Me gustaría saber qué tenemos igual por adulto mayor para quienes nos están escuchando. ¿Desde qué edad se comprende? Bueno, nosotros tenemos personas de 45 años hacia adelante, porque igual nosotros tenemos que nutrirnos de gente más joven que nos apoya, porque hay personas que tienen problemas de movilidad, entonces desde esa edad trabajamos. Y bueno, tocaste un punto súper importante, que era que al final la fundación también para muchos de los asistentes es un sustento económico. Sí. Y una de las cosas que estábamos hablando previo a la entrevista fue que el país está envejeciendo, cada vez vamos a ser más ancianos en la población. Y justamente eso es uno de los temas que quería tocar. ¿Qué ve la fundación en el día a día de los adultos mayores que llegan a ustedes y que siguen trabajando pasados los 60 años? ¿Qué vemos nosotros como adultos mayores? A veces que nos estigmatizan, creen que no tenemos una capacidad cognitiva bien todavía, nos hacen preguntas, por ejemplo, a veces en los consultorios, si somos autovalentes todavía, si nos acordamos los remedios que tomamos.
Entonces eso a nosotros en cierta forma nos afecta, nos gustaría que la sociedad fuera en ese sentido más inclusiva, porque si nosotros vemos hoy día la población adulto mayor es como más grande que el adolescente. Y por ejemplo, ¿qué acciones hace la Fundación para acompañar a esas personas que están atrapadas entre una pensión insuficiente y un cuerpo que ya siente el desgaste? Bueno, nosotros tenemos harta actividad en nuestra sede. Trabajamos con el Cefam Manuel Rodríguez, los días lunes tenemos actividad recreativa con el kinesiólogo, posteriormente vamos a tener sesión con una enfermera, con nutricionista y vamos a tener también con psicóloga. Así que para nosotros es muy importante la participación del Cefam Manuel Rodríguez para nuestras adultas mayores. Estabas igual, previo a la entrevista, mencionando la colaboración que tienen con otras fundaciones en Paipote. Me gustaría saber más de eso. Bueno, nosotros como fundación, gracias a la empresa Pucobre, podemos ayudar a 10 clubes que tenemos en Paipote. Entonces cada cierto tiempo nos avisan que tienen recarga de vales de gas y nosotros los apoyamos con estas recargas. Así que siempre estamos acompañándolos también y agradecer a la empresa la preocupación por los adultos mayores. Violeta, como una persona que ya lleva años trabajando con adultos mayores y que los conoce mejor que nadie, me gustaría saber qué acciones tú crees que las personas jóvenes podemos tener con nuestros adultos mayores para que seamos una sociedad más solidaria, más comprensiva, también más empática. Bueno, nosotros hasta el año pasado trabajamos con gente joven estudiantes en práctica de la Universidad de Atacama. Entonces para nosotros era muy importante el apoyo de ella porque nos hacían clases de digitalización, que ustedes saben que hoy día como están los tiempos, los adultos mayores necesitamos aprender el uso digital. Así es que de esa parte a nosotros nos sirvió mucho. ¿Hay algo más que te gustaría agregar en esta entrevista que a lo mejor yo no te haya preguntado? O una reflexión, por ejemplo, que quieras mencionar. Bueno, aprovecho este medio, agradecer esta entrevista, que den a conocer lo que nosotros realizamos. Tenemos el Instagram y el Facebook, Luz de Esperanza Atacama Adulto Mayor. Y agradecer a las personas que colaboran con nosotros, porque tenemos igual algunos socios que son voluntarios, y solicitarles que cuando hagamos una campaña nos apoyen, porque somos una fundación transparente, donde se da cuenta de tesorería, que eso es muy importante, que la gente sepa en qué se gastan los recursos, cómo se trabajan los recursos, y además que las rifas que hacemos van en completo beneficio de los adultos mayores. Bueno, Violeta, también tuvimos el gusto de estar en su sede, conocer la fundación y nos dimos cuenta que están súper equipados. ¿Con qué fondos accedieron a hacer la Fundación Luz de Esperanza lo que es hoy? Bueno, la verdad es que esa sede la hemos ido equipando de a poquito a través de los fondos, del fondo del FNDR, a través del Foco de Norte Abierto y a través de estos fondos. ¿Y cómo ha sido el acceso a esos fondos? ¿Quién gestiona? ¿Es usted? Mire, nosotros hasta el año pasado, porque este año no llegaron jóvenes de Servicio País por el tema de recursos, pero hasta el año pasado trabajamos con ellos, son profesionales que hacen una labor en las distintas organizaciones de vulnerabilidad y a través de ellos lo gestionamos, porque la verdad que para nosotros los adultos mayores gestionar, hacerlo, preparar los fondos es muy complicado, sobre todo los fondos del gobierno.
cuesta mucho, entonces nosotros tenemos que buscar muchas veces el apoyo externo. ¿Y con qué apoyo externo se han ido trabajando? Como le mencionaba, con los chicos de Servicio País y bueno, yo igual algo sé de la postulación, claro, y con ayuda de voluntarios que tenemos en la fundación. Estamos de regreso, esa fue la entrevista con Violeta Martínez, presidenta de la Fundación Luz de Esperanza. Lo que describe Violeta no es un problema individual, es el resultado de décadas de política pública que no planificó bien el envejecimiento. Volvemos luego de unos consejos comerciales. Siga en nuestra sintonía. Estamos en Atacama Escucha. Bienvenidos, siempre. De lunes a viernes a las 8 horas, acompaña a Pancho Madero en Atacama Escucha, el espacio donde damos tribuna a las inquietudes, preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una comunidad. En Atacama Escucha construimos la región en la que todos queremos vivir. En Madero Radio somos la Fuerza del Norte. Estamos de regreso una vez más en Atacama Escucha. Síganos en Madero Radio y en Desierto de Atacama Televisión. 94.1 en Copiapó, 104.1 en Caldera, 102.1 en Chañaral, 102.5 en Diego, 100.7 en El Salvador, 93.7 en Los Loros, 103.5 en Vallenar y Freirina. Además estamos por la señal digital 36.1, canal abierto, y si quieres seguirnos en nuestras redes, síguenos a través de madero.cl y también en el Instagram Atacama Escucha y el Facebook Atacama Escucha, y además todos nuestros programas están en el YouTube y además en el Facebook de Desierto de Atacama Televisión. Queremos decir algo muy claro. Chile tenía de sobra conocimiento de que iba a envejecer. Los expertos demográficos lo venían diciendo desde los 90. Y sin embargo, llegamos al año 2024 con un sistema de pensiones que no alcanza, con una cobertura de cuidados que recién está empezando y con comunidades de adultos mayores en zonas rurales que prácticamente no existen para el Estado. Los números lo dicen todo. Una pensión, mis queridos auditores y televidentes, de 175 lucas, un adulto mayor que a los 70 sigue jornaleando porque con eso no pagan la luz y menos la comida. Una mujer que cuidó a sus hijos, que no pudo cotizar porque trabajó en la informalidad gran parte de su vida y que ahora recibe la PGU de 250.000 pesos y vive sola. Esas personas existen. Existen en Atacama. Esas personas viven acá. Y cabe mencionar que el trabajo que hace la Fundación Luz de Esperanza es justamente lo que el Estado no ha logrado hacer y que le cuesta todavía ir a buscarlos, ver cómo están, que alguien los llame. Exactamente. El tema de los cuidados está al debe en nuestra sociedad, el tema de los cuidados del adulto mayor. Y eso no debería ser una excepción, debería ser la norma. El envejecimiento en Chile no es una sorpresa, es una realidad instalada que requiere planificación, recursos y voluntad política. Chile va a tener el 21% de adultos mayores en 17 años, no en 50, en 17. Y si no actuamos ahora, vamos a llegar a ese momento con el mismo sistema insuficiente que tenemos hoy. Así que hay que trabajar de manera mancomunada y urgente en la materia. Y en Atacama, con sus comunas rurales, con su distancia, con los adultos mayores que quedaron solos después del temporal, esa urgencia todavía es más importante. Vamos entonces con los ¿sabías qué? De esta edición. ¿Sabías que en Chile la esperanza de vida a los 60 años es de 90,8 años para las mujeres y 86,6 para los hombres? Eso significa que una mujer que se jubila a los 60 años necesita que su pensión dure 31 años. Un hombre que se jubila a los 65 necesita financiar casi 22. Pero la edad legal de jubilación en Chile no ha cambiado desde la dictadura.
desde que se creó el sistema AFP en los años 80. En la mayoría de los países OCDE sí se han hecho ajustes en ese periodo. O sea, el sistema fue diseñado para la realidad que ya no existe. La gente vive más, pero la edad de jubilación sigue igual. Eso solo puede resultar en pensiones insuficientes. Vamos con el segundo ¿sabías qué? ¿Sabías que en Chile el cuidado de adultos mayores recae mayoritariamente en las mujeres de la familia? Hijas, nueras, nietas son quienes en la mayoría de los casos asumen el cuidado diario de un adulto mayor dependiente, sin remuneración, sin capacitación formal y sin apoyo institucional. Ese trabajo invisible no aparece en las estadísticas de empleo, no genera cotizaciones previsionales y muchas veces obliga a los cuidadores a reducir o abandonar su propio trabajo remunerado, perpetuando así su propia vulnerabilidad en la vejez. Y ahí está el círculo. Las mujeres cuidan a sus padres y no cotizan, llegan a la vejez sin pensión y entonces sus propias hijas tienen que cuidarlas a ellas, generación tras generación. Un temazo que claramente tenemos que abordar con la suficiente profundidad. El adulto mayor en Chile, como otras dimensiones del país, no lo está pasando bien. Que tengan que trabajar después de los 70 porque ¿cómo miramos a un hombre, a una mujer que le dio su vida a su trabajo y al país, llegando a la vejez, pueda obtener esta miseria de pensiones? Yo siento y creo que lo que hicimos con la PGU, posible la PGU, fue un paso importante dentro del mejoramiento sustancial que se debe generar en torno a las pensiones. Creemos y sentimos que es un tema el tema del envejecimiento es un tema importante. El tema de la política nacional de cuidado también es tremendamente importante. Hablábamos en alguna oportunidad con Paula Fortes, que trabajó en un ministerio de adulto mayor, para un ministerio de adulto mayor, y ella nos hablaba que recién Chile está en pañales respecto de las políticas de cuidados al adulto mayor. Por lo tanto, sentimos y creemos que desde nuestra producción, desde nuestra redacción, esta problemática va a quedar con nosotros como uno de los temas importantes que tenemos que hacerle seguimiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los adultos mayores que están recibiendo pensiones de miseria? Porque en el fondo, claro, nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargos y el dato no ayuda, porque el dato de esta creación desde la AFP, claro, jubilada a los 60 años y ahora vive mucho más. Entonces, la tabla de cálculo de sobrevida dentro de la AFP no es lo que dice acá, son más de 100 años. Por lo tanto, es tremendamente importante revisar el sistema y buscar una vuelta de tuerca que permita a la gente que ha dado su vida por su trabajo, ¿ya? Y que ha trabajado y que ha vivido para trabajar y no ha trabajado para vivir, tenga la pensión que realmente necesita para su sustento mínimo. No estamos pidiendo viajes a Cancún, ni tampoco estamos pidiendo desde esta redacción mejoras sustantivas para el lujo y para el paseo y para el turismo. Estamos sencillamente pidiendo lucas tales que le permita al hombre y a la mujer chilena jubilada vivir de forma digna, porque ya le prestó servicio al país durante toda su vida. Le transformamos y readjetivamos la efeméride de hoy, porque la efeméride no tiene que ver con la fecha, tiene que ver con el contenido que estamos presentando a la comunidad de Atacama. Por lo tanto, la efeméride no es de fecha, es de tema. En octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, establecido por las Naciones Unidas en 1991. En Chile coincide también con el Día del Adulto Mayor. La fecha reconoce las contribuciones que han hecho los adultos mayores a sus comunidades y países y llama a garantizarles dignidad en la vejez. ¿Y se cumple ese llamado? Te cuento que en Chile no hay avances sustantivos, la vejez camina por camino a tierra. Y quisiéramos pavimentar con esta edición, en esta jornada, ese camino. Y decir que la PGU claramente mejoró las pensiones más bajas. El Sistema Nacional de Cuidado para el Adulto Mayor en Chile recién se inicia, es incipiente. Pero un adulto mayor que trabaja a los 70 años, no le alcanza la pensión, no está viviendo con dignidad.
está sobreviviendo. Y los que viven solos, en zonas rurales y aisladas de nuestra Atacama, sin visitas, sin transporte, sin que nadie los llame, ellos también lo están pasando no bien. El Día del Adulto Mayor sirve solo si nos recuerda que tenemos un tremendo trabajo pendiente. Bien dicho, y que sirva para que la gente sepa que puede denunciar el abandono de un adulto mayor, que puede apoyar a la Fundación Luz como Luz de Esperanza y que puede llamar a quien está solo. Bueno, la teleasistencia al adulto mayor que existe hoy día en todo el mundo es precisamente que la mayor falencia, la mayor carencia, no falencia, que tiene un adulto mayor es la compañía, es sentirse solo, es sentirse acompañado. Y por eso los sistemas de teleasistencia al adulto mayor con centrales de monitoreo al adulto mayor, cuando el adulto mayor llama, le contesta una monitora que es experta en cuidado y que lo atiende y le conversa y dialogan un buen rato, porque ellos están realmente solos. Esa es la experiencia que me han contado las cuidadoras que trabajan en teleasistencia. En Santiago está recién empezando, en comunas, para qué decirlo, en regiones, ese sistema no existe todavía. Si conoces a un adulto mayor que necesita acompañamiento en Atacama, o si quieres saber cómo apoyar a la Fundación Luz de Esperanza, escríbenos. Estas historias merecen ser contadas en nuestro programa. Gracias a Violeta Martínez por su tiempo y sobre todo queremos mandarle un abrazo y felicidades por su reconocimiento como dirigente social y comunitaria. El trabajo que hace merece ser reconocido y gracias a todos por escucharnos. La comunidad habló, la sociedad ya escuchó. Por hoy silenciamos los micrófonos, pero nuestra labor continúa junto con las preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una región. Pancho Madero los espera en una nueva edición de Atacama Escucha. Hasta la próxima y siga en sintonía de la Fuerza del Norte.